Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar el etiquetado según el Sistema Globalmente Armonizado, Resolución 773 del 2021. Bueno, antes de hablar de cómo se etiqueta como tal un recipiente cuando tiene una sustancia química, cuando nos ofrece un trasvasado o cuando nos toca como tal empacar una sustancia química, pero ojo, no el embalaje, no digamos el de las cajitas, como una cajita, sino en, o sea, un recipiente donde contenga, ¿sí? Una botella o el primer empaque como tal de la sustancia química, pues se tiene que realizar una etiqueta según el sistema globalmente armonizado. Antes de hablar de esto, pues vamos a hablar de los peligros como tal que puede tener un producto químico, ¿sí? Para eso, porque esto es muy importante entenderlo cuando vamos a realizar esta etiqueta. Entonces, el primer pictograma que vamos a encontrar en el sistema globalmente armonizado es este, que es el explosivo, efectivamente, pero pues eso es como lo que uno observa, ¿sí? A primera vista, pero más que un explosivo, en el sistema globalmente armonizado vamos a encontrar unos peligros específicos en el cual los va a determinar en el numeral 2 de las fichas de seguridad de cada químico. Entonces ellos nos especifican, bueno, es explosivo, pero aquí, ¿no es cierto? ¿Frente a qué? Entonces, claro, uno primero dice, es explosivo, pero en el numeral 2 no dice, es explosivo, o es autorreactivo, o es un peróxido orgánico. Entonces hay que tener muy claro eso. De igual forma, por ejemplo, ¿no es cierto? El tercero, que es el signo de admiración. Entonces uno ya sabe, signo de admiración es irritación. Pero irritación ¿a qué? ¿No es cierto? Porque irritante puede ser a los ojos, a las vías respiratorias, a la piel. Eso es un término muy amplio. Entonces, vamos abajito y nos dice a qué. Entonces nos dice una toxicidad aguda. Recuerden que la toxicidad aguda es una toxicidad que que su sintomatología se produce antes de 24 horas. Va a ser irritación cutánea ocular, es decir, a la piel o a los ojos, o una sensibilización cutánea, es decir, que la piel se provoca como roja, o una toxicidad específica en órgano sanguínea o peligros para la capa de ozono, porque recuerden que este símbolo de irritación, ¿no es cierto? Puede ser para la salud o puede ser para el medio ambiente. Entonces, en este caso, si nos dice es irritante, pero peligro para la capa de ozono, pues es el medio ambiente. Entonces, debemos mirar frente a que estos peligros nos esté hablando. Por ejemplo, el siguiente, que es inflamable, ¿no es cierto? Inflamable. Pero bueno, es inflamable o autorreactivo o es un pirofórico o un experimenta el calentamiento espontáneo. Bueno, exactamente dónde tenemos que controlar para que no se inflame. ¿Listo? De lo mismo el corrosivo, si es para materiales, si es corrosivo cutáneo o lesiones oculares graves. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, que una cosa es el pictograma, que es el peligro en general, y otra cosa diferente es, bueno, específicamente dónde se encuentra el peligro específico del pictograma, ahí sí vamos a hablar sobre el etiquetado. Bueno, el etiquetado. Ese debe llevar como tal 7 puntos. Ojo con esto, porque no es porque uno quiera, no. La resolución 773 nos dice que la etiqueta debe llevar 7 puntos. El primero es la identificación del producto. En esa identificación del producto debemos tener presente si es una mezcla o una sustancia pura. ¿Por qué? Si es una sustancia pura, es decir, que la concentración está al 100%, 90%. ¿Listo?
Entonces, eso solamente que ese químico solamente tiene una sustancia. Y si es una mezcla, es decir, que el químico que nosotros tenemos tiene, ahí tiene diferentes químicos. Digamos, por ejemplo, la lluvia ácida, ¿sí? Ustedes la ven, esa lluvia ácida parece solamente un líquido, pues ustedes se ponen a observar, no es solamente agua, es agua con diferentes contaminantes. Por ejemplo, también tenemos las pinturas, ¿sí? Algunas pinturas, bueno, esas pinturas son bastantes componentes en el cual pues se genera el químico correspondiente. Entonces, en esta identificación del producto vamos a tener el nombre genérico, el cómo se llama esta sustancia pura, y abajo la composición. Digamos, en este caso es un acetato de mercurio, y pues su mayor componente es acetato de mercurio, los otros 50% es agua, pero como el agua no es peligrosa, pues no se coloca acá. Cuando tenemos, ¿sí?, diferentes sustancias que se encuentran dentro de la sustancia y que igualmente son peligrosas, hay que colocarlas acá abajito. Bueno, según su porcentaje. Ahorita más adelante vamos a mirar cuáles sustancias se deben colocar y cuáles no. En este caso estamos viendo un etiquetado de una sustancia que es pura. Entonces, ese es el primer punto, la identificación del producto, determinar si es una sustancia pura o una mezcla. En el segundo punto, muy importante, es la palabra de advertencia. Y aunque no lo crean, es como a veces la que más se omite. Esta es muy clara, en el cual tú tienes que colocar la palabra peligro en rojo, ¿sí? En rojo, o la palabra advertencia. Entonces uno como diferencia cuando coloco peligro o cuando coloco advertencia. Recuerden que un producto químico, ¿sí? Son muchas cosas y no ese producto químico siempre me causa daño. Bueno, si hay que manipularlo con precaución, pero no es que ya me vaya a enfermar. Entonces vamos a observar como tal unos químicos que sí son bastantes peligrosos, unas categorías 1, una categoría 2. Recuerden que el sistema globalmente armonizado, vamos a tener categoría 1, la categoría 4, siendo 1, ¿sí? 1 la más peligrosa y ahí va disminuyendo. Entonces, si tenemos unos peligros categoría 1, un cancerígeno, un inflamable categoría 1, entonces vamos a colocar peligro. Si no tiene un pictograma o hay peligros, pero muy bajos, es una categoría 4. Entonces vamos a colocar acá la palabra advertencia. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, pues y mire que vamos a tener un tóxico agudo, ¿sí? De igual forma un cancerígeno, una toxicidad crónica y también es dañino para el medio ambiente. Entonces, como es cancerígeno, me marca una categoría 1, entonces por eso colocan la palabra peligro. Esta palabra, si uno a veces queda, bueno, ¿y cuál palabra coloco? Peligro o advertencia, porque, digamos, no tenemos, digamos, todavía la habilidad para determinarlo. En la ficha de seguridad también les debe decir qué peligro va en la etiqueta, por si acaso, pero entonces debe coincidir. ¿Cuál es el punto 3? Se debe decir cuáles son las frases de peligro. Recuerden, esas indicaciones de peligro y son los que cuando usted manipula un químico, bueno, ¿a qué peligro se va a enfrentar? Entonces, ojo con esto, no es colocar solamente el H373, el H410, el H300, no. Se tiene que colocar, pues obviamente, ¿sí? El H, sí, como la frase H, pero también qué es lo que significa. Es muy importante eso es obligatorio. ¿Cuál es el punto 4? Los pictogramas, ¿sí? Acá, pues, digamos, la mayoría de los ejemplos colocan como esta ubicación, pero no es obligatorio. Ustedes la pueden colocar, pues, de una forma que les quede cómodos
el cómo ustedes pueden colocar esos pictogramas. Recuerden, muy importante, no todos los productos químicos tienen pictograma. Ay, es que no lo encuentro por ninguna parte, porque no es peligroso, o sea, lo tienes que manejar, obviamente cuidadosamente, porque diferente es un químico, ¿sí? Un químico, dependiendo de la persona, le puede causar daño, pero no es que categorizado como peligroso, entonces, si no lleva pictograma, pues no se tiene que colocar. Pero si tú ves en la ficha de seguridad que lleva el pictograma, obviamente sí lo tienes que colocar. Recuerden, todo debe coincidir con la ficha de seguridad del químico. El punto 5, los consejos de prudencia. Recuerden que esos también los encuentran en la ficha de seguridad. No solamente el del P con el numerito, sino qué significa esa frase. Punto 6, información del fabricante o importador. ¿Listo? Ustedes ahí lo pueden colocar, está ahí en la ficha de seguridad. También, pues, si ustedes, hay sitios en el cual, bueno, ¿por qué es importante esto? Porque si ustedes no saben, como yo digo, no se las sabe todas, ustedes se presentó un accidente y no saben cómo tratarlo, no saben cómo hacer los controles de este químico, pues la idea es que ustedes puedan llamar a ese número y preguntar, ¿sí? Y que esté a disposición 24 horas, para que lo tengan en cuenta, digamos, en Sura y en otras partes hay que son totalmente gratis y ustedes pueden llamar a preguntar sobre un determinado código, ese también sirve acá como número. Y pues la información complementaria que ustedes deseen colocar en la etiqueta. Esos son digamos, los 7 puntos que son obligatorios colocar. Bueno, lo que les hablaba en el punto 1, de identificación del producto. Una cosa es una sustancia pura, como decíamos, otra cosa son las mezclas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes ahí en la ficha de seguridad ven que la sustancia no es solo un componente, sino varios componentes, y ustedes ahí abajo, ustedes van a mirar que esos componentes tienen otra clase de peligros, pues lo tienen que colocar. Entonces, acá hago, digamos, un copy-paste de la resolución 773, en el cual me dice, mire que no, yo no me lo estoy inventando, es la misma resolución. Entonces, una mezcla es un componente o elemento de la lesión que puede producir toxicidad aguda, corrosión cutánea o daños oculares graves, mutagenicidad sobre las células terminales, carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción, sensibilización cutánea o respiratoria o toxicidad específicos de órganos diana, pues tú lo tienes que colocar. Tú tienes que colocar ese componente. No te digo que, ay, mira, están 20 componentes, entonces me tengo que colocar los 20 componentes. No, pero si alguno de ellos tiene alguno de estos peligros, sí lo tienes que colocar en esta partecita. ¿Listo? Abajo del nombre genérico. ¿Cuáles son sus componentes? Cuando son carcinógenos, ¿listo? Ya depende de la concentración. Entonces, recuerden la categorización de los peligros del sistema globalmente armonizado. Antes vamos a tener, por ejemplo, los carcinógenos categoría 1A, que son los que más producen cáncer. Entonces, si la concentración es mayor o igual al 0,1% en esa mezcla, tú lo tienes que colocar. No es que si quieres, no, tú tienes que colocar ese componente. Si tú ves en tu ficha de seguridad que ese componente de esa mezcla es carcinógeno categoría 1B, de igual forma, de mayor o igual 0,1%, lo tienes que colocar. Porque tú tienes un carcinógeno categoría 2, ¿sí? Tú tienes que colocar cuando la concentración es mayor o igual que el 1%. Ahora, ¿cuándo es toxicidad para la reproducción? Cuando es 1A,
se tiene que, cuando es 1A y 1B y es mayor o igual del 0,3%, lo tienes que colocar. Cuando es una categoría 2, lo tienes que colocar cuando es mayor al 3%. ¿Listo? Y cuando tiene efecto sobre o a través de la lactancia, lo tienes que colocar cuando es mayor o igual que el 0,3%, igual que el de toxicidad para la reproducción de categoría 1A y 1B. Ahora, cuando es tóxicos específicos del órgano diana, así sea categoría 1 o categoría 2, se tiene que colocar cuando su concentración en la mezcla es mayor o igual del 10%. Bueno, otro aspecto muy importante cuando realizamos un etiquetado es la dimensión de las etiquetas. Sí, antes, digamos, uno lo podía hacer de cualquier tamaño. Ahora no, ahora nos cambió. Según la capacidad del envase, ¿sí? Nosotros debemos determinar o debemos hacer o diseñar la etiqueta según estas dimensiones, como lo ven en esta cuadrita, de igual forma las dimensiones de los pictogramas. Es decir, si yo tengo un envase, ¿sí? Ay, de un químico, perdón. O sea, yo tengo un envase de un químico de hasta 3 litros, ¿sí? Entonces tengo que hacer la dimensión de la etiqueta por bajito, o sea, por mínimo. Si usted quiere más grande, pues bueno, pero por mínimo que sea de 5,2 centímetros por 7,4. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos unos envases chiquiticos, chiquiticos, y uno dice, pero bueno, esa etiqueta tan grande, toda esa información, ¿cómo me va a caber en unos frasquitos inferiores de 125 mililitros? Entonces dice, tranqui, ustedes tienen que mirar esta clasificación del peligro, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes ven en su ficha de seguridad que es un líquido inflamable categoría 2 o 3. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué debe llevar? Es obligatorio que aunque la etiqueta tenga el pictograma y la palabra de advertencia. Recuerden que la palabra de advertencia, peligro o advertencia. Ya, ustedes ya etiquetaron con eso. Ojo, cuando son envases inferiores a 125 mililitros. Si son mayores de esa capacidad, pues ya les toca hacer la etiqueta como habíamos visto antes. Si son, digamos, gases inflamables categoría 2, entonces se tiene que colocar en la etiqueta las indicaciones de peligro, es decir, la frase H y la palabra de advertencia. Eso es lo que debe llevar para de contar. Y cuando son corrosivos para los metales, ¿listo? Se tiene que colocar la palabra de advertencia, es decir, peligro o advertencia, ¿listo? Entonces, esas son las características que ustedes deben tener en cuenta cuando realicen un etiquetado de una sustancia química. Bueno, espero que les sirva este video.